No one goes to Hank's for his spreadsheets. They go for a darn good pizza. Lately, though, the shop's been quiet, so Hank decides to bring back the $1 slice. He asks Copilot in Microsoft Excel to look at his sales and costs and help him see if he can afford it. Copilot shows Hank where the money's going and which little extras make the dollar slice work. Now Hank has a line out the door. Hank makes the pizza, Copilot handles the spreadsheets. Learn more at m365copilot.com/work. When you can't make it to your kid's game, you don't have to miss it. With Game Changer, it feels like you're there watching your kid's game live in crisp HD, following every play in real time. And replaying the moments you'll talk about later with automatic highlight reels. So even when you can't be at the game, your kid still knows you're on the sidelines cheering them on for every big moment. And Game Changer is always free to download. Live the game like never before with Game Changer. El mundo está de cabeza. Lo que antes se consideraba incorrecto, ahora se ve como correcto, y lo que era correcto se ha vuelto incorrecto. Lo creas o no, la Biblia ya nos advirtió sobre esto. Nuestra conciencia, ese regalo sagrado de Dios que nos distingue de todas las demás criaturas, está bajo ataque. ¿Estás listo para descubrir cómo y por qué? En este video, vamos a explorar una verdad que es tan antigua como la humanidad misma. Vamos a sumergirnos en la esencia de nuestra existencia, ese regalo divino que Dios implantó dentro de nosotros al crearnos. Esta chispa divina es lo que nos permite distinguir el bien del mal, lo correcto de lo incorrecto, sin que nadie necesite enseñarnos. Pero algo siniestro está ocurriendo. Las personas están cambiando, y no es para mejor. Estamos viendo un número creciente de personas que, aunque se identifican como cristianas, ya no parpadean ante el pecado. Se han vuelto insensibles, complacientes y apáticas ante las transgresiones morales. ¿Qué pasó con nuestra conciencia? ¿Por qué nos estamos alejando de las enseñanzas de Cristo? Esta es una crisis espiritual que no puede ser ignorada. El don de la conciencia. Cuando Dios creó al hombre, implantó algo extraordinario, nuestra conciencia. Esa chispa divina es lo que nos hace reconocer la bondad y la maldad sin necesidad de enseñanza. Desde los tiempos más remotos, la conciencia ha servido como una guía interna, un reflejo del carácter moral de Dios dentro de cada uno de nosotros. Nos diferencia de otros seres vivos, otorgándonos la capacidad única de evaluar nuestras acciones y motivaciones. La conciencia no es algo que se desarrolle solo con la experiencia o el aprendizaje. Es una característica intrínseca, presente en nosotros desde el nacimiento. Esta cualidad innata permite que incluso un niño pequeño sepa cuándo ha hecho algo mal, incluso antes de ser enseñado sobre moralidad o ética. Esta capacidad innata de distinguir el bien del mal es un poderoso testimonio del amor y la sabiduría de Dios al crearnos, según Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Nuestra conciencia puede ser influenciada y moldeada por nuestras elecciones y por el entorno que nos rodea. Cuando cultivamos una vida de rectitud y buscamos vivir de acuerdo con los preceptos divinos, nuestra conciencia se fortalece y se vuelve más sensible. Ignorar o despreciar esta brújula interna embota nuestra percepción moral, volviéndonos insensibles a la voz de Dios que habla a través de ella, como está escrito en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19. La importancia de la conciencia en la vida cristiana no puede ser subestimada. No solo nos guía, sino que también nos convoca a la responsabilidad moral. Cuando erramos, es la conciencia la que nos llama al arrepentimiento y a la búsqueda de perdón. Nos recuerda que somos responsables de nuestras acciones y que debemos vivir de manera que honre a Dios y respete a los demás, según 2 Corintios capítulo 4, versículo 2. En el contexto de las Escrituras, la conciencia se menciona frecuentemente como un componente crucial de la fe y la obediencia a Dios. Por ejemplo, en Romanos capítulo 2, versículo 15, Pablo habla sobre cómo la ley de Dios está escrita en los corazones de los hombres, con la conciencia actuando como un testigo. Este pasaje subraya la universalidad de la conciencia y su función como un medio a través del cual Dios se comunica con nosotros.
Sensaciones de la conciencia. Piensa en cómo te sientes al presenciar un acto de bondad. Tu conciencia celebra silenciosamente y experimentas una sensación de alegría y paz interior. Este es el reflejo de la naturaleza divina que reside dentro de ti, reaccionando positivamente a lo que es bueno y justo. En contraste, al presenciar una injusticia, tu conciencia clama en protesta, generando un sentimiento de incomodidad e indignación. Este es tu ser interior reconociendo y respondiendo al mal. La conciencia es un mecanismo intrincado y poderoso, diseñado por Dios para guiarnos en nuestras interacciones diarias. Opera silenciosamente, pero de manera decisiva, influyendo en nuestras emociones y comportamientos. Cuando hacemos algo bueno, nuestra conciencia nos recompensa con sentimientos de alegría y satisfacción. Este es un signo de que estamos alineados con los principios morales de Dios, como se indica en 1 Pedro capítulo 3, versículo 16. Cuando cometemos un error o pecado, nuestra conciencia reacciona con desaprobación. Este sentimiento de culpa o remordimiento es una clara indicación de que nos hemos desviado del camino correcto. La reacción física, como el nudo en la garganta o la inquietud interior, es un recordatorio tangible de que necesitamos corregir nuestro curso. Es la manera de Dios de llamarnos de vuelta al camino de la justicia, según se describe en los Salmos 32, versículos 3 y 4. Estas reacciones de la conciencia son universales y trascienden las barreras culturales y religiosas. Independientemente de dónde vivamos o de nuestra formación, la conciencia nos da un sentido innato de moralidad. Esta verdad es un testimonio del poder y la sabiduría de Dios, que nos equipó con una herramienta tan esencial para la vida, como se menciona en Romanos capítulo 9, versículo 1. La respuesta de nuestra conciencia puede ser influenciada por varios factores, incluyendo nuestra educación, ambiente y elecciones personales. Ignorar o justificar comportamientos incorrectos repetidamente desensibiliza nuestra conciencia. Este proceso gradual puede llevar a una situación en la que nuestras acciones incorrectas ya no nos afectan como antes, según 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Antes de continuarmos, no te pierdas la oportunidad de profundizar en la Biblia. Haz clic en el enlace que está en el primer comentario fijado y descubre nuestro curso Más allá de los testamentos. Empieza tu viaje espiritual ahora. Volviendo al asunto del video, cambios en la sociedad. Algo preocupante está ocurriendo en el mundo hoy. Muchas personas que se identifican como cristianas se han vuelto insensibles al pecado. La apatía y la complacencia moral se están extendiendo, y el arrepentimiento parece estar volviéndose raro. Este cambio es visible en todos los niveles de la sociedad, desde la vida personal hasta las instituciones religiosas, como se predijo en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. La secularización y la presión para conformarse a los estándares del mundo han llevado a muchos a comprometer sus valores morales. La televisión, Internet y las redes sociales bombardean constantemente a los individuos con mensajes que normalizan el pecado y celebran comportamientos contrarios a las enseñanzas bíblicas. Este constante bombardeo tiene un efecto anestesiante en la conciencia, haciendo más fácil ignorar las advertencias internas que nos llaman al arrepentimiento, según Efesios capítulo 4, versículos 17 a 19. La búsqueda incesante de éxito material y reconocimiento social ha llevado a muchos a justificar acciones inmorales. La competencia feroz y la presión para alcanzar el éxito a cualquier costo pueden llevar a las personas a tomar decisiones que violan sus conciencias. Con el tiempo, estas elecciones comprometedoras desensibilizan la conciencia, haciendo cada vez más difícil discernir lo correcto de lo incorrecto, como Jesús advirtió en Mateo capítulo 6, versículo 24. En las iglesias hay una tendencia creciente a diluir los mensajes sobre pecado y arrepentimiento para atraer y retener más miembros. En un esfuerzo por parecer más inclusivas y acogedoras, muchas congregaciones
evitan discutir cuestiones morales difíciles, prefiriendo enfocarse en mensajes de prosperidad y autoayuda. Este desvío de las doctrinas fundamentales del cristianismo contribuye a la formación de conciencias insensibles al pecado, según 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. La falta de predicación sobre el arrepentimiento y la necesidad de una vida santa resulta en una generación de creyentes que no temen el pecado. Se acostumbran a vivir de manera que deshonra a Dios, sin sentir la urgencia de arrepentirse. Esto crea un ciclo peligroso, donde la ausencia de arrepentimiento lleva a una mayor insensibilidad al pecado, profundizando aún más la crisis espiritual, como se describe en Hechos capítulo 3, versículo 19. Estamos presenciando un cambio en la forma en que los cristianos responden al pecado. En lugar de ser sacudidos y movidos al arrepentimiento, muchos ahora tratan el pecado con indiferencia, lo que es una señal clara de una conciencia cauterizada. Este es un estado espiritual peligroso que amenaza la integridad de la fe cristiana, según 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 y 2. Crisis espiritual. Este estado de cosas es alarmante, pues una conciencia que no nos convence del pecado indica una crisis espiritual profunda. La pérdida de esa orientación moral esencial es un signo de que nos hemos alejado peligrosamente de las enseñanzas de Cristo. Una conciencia cauterizada no solo perjudica nuestra relación con Dios, sino que también afecta negativamente nuestra capacidad de vivir de acuerdo con los principios cristianos, como está escrito en Efesios, capítulo 4, versículo 30. Cuando la conciencia pierde su sensibilidad, el individuo comienza a justificar y racionalizar comportamientos que son claramente contrarios a la voluntad de Dios. Este proceso gradual de desensibilización moral puede llevar a una espiral descendente, donde el pecado se vuelve cada vez más aceptable y menos problemático. Esto es especialmente peligroso para los cristianos, pues mina los fundamentos de la fe y debilita el testimonio del Evangelio, como se menciona en 1 Juan capítulo 3, versículos 20 y 21. La crisis espiritual causada por una conciencia cauterizada se evidencia por una falta de arrepentimiento genuino y una creciente indiferencia hacia el pecado. Las Escrituras son claras sobre la necesidad de una conciencia limpia y sensible para mantener una vida espiritual saludable. En 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 19, Pablo exhorta a los creyentes a mantener la fe y una buena conciencia, advirtiendo que descuidar esto puede llevar al naufragio de la fe. Una conciencia insensible puede llevar a una falsa sensación de seguridad espiritual. Muchos pueden creer que están en una buena relación con Dios simplemente porque participan en actividades religiosas o asisten a la iglesia regularmente. Sin embargo, sin una conciencia activa que los conduzca al arrepentimiento y la corrección, esas prácticas pueden volverse meras formalidades vacías, según Mateo capítulo 7, versículos 21 a 23. Para combatir esta crisis espiritual, es crucial que los cristianos busquen continuamente el avivamiento espiritual y la renovación de la conciencia. Esto implica una dedicación a la oración, al estudio de las Escrituras y a la búsqueda del Espíritu Santo para iluminar y corregir áreas de compromiso moral. La humildad y la disposición para arrepentirse son esenciales para mantener una conciencia sensible y alineada con los preceptos divinos, como se indica en los Salmos 139, versículos 23 y 24. La crisis espiritual resultante de una conciencia cauterizada es una amenaza seria a la integridad de la fe cristiana. Debemos estar vigilantes y proactivos en cultivar una conciencia limpia y sensible, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe y corrija continuamente. Solo así podemos vivir de manera que honra a Dios y refleja la verdadera esencia del Evangelio, según Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. El papel de la conciencia cristiana. Nuestra conciencia debe ser una voz activa e intransigente que nos advierta contra el pecado. Cuando enfrentamos el pecado, esto debe conmovernos profundamente, llevándonos al arrepentimiento
y a la búsqueda de perdón y redención. La conciencia cristiana no es pasiva, sino una fuerza dinámica que nos impulsa a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, como se describe en Romanos capítulo 12, versículo 2. La importancia de la conciencia en la vida cristiana está arraigada en la convicción de que somos llamados a ser santos, así como Dios es santo. Esta santidad se manifiesta en nuestra capacidad de reconocer el pecado y actuar contra él. La conciencia es el mecanismo a través del cual el Espíritu Santo nos convence del pecado, de la justicia y del juicio, según Juan capítulo 16, versículo 8. La conciencia nos ayuda a mantener la integridad personal y la honestidad en todas las áreas de la vida. Nos llama a la transparencia y a la verdad, tanto en nuestros pensamientos como en nuestras acciones. En 2 Corintios, capítulo 1, versículo 12, Pablo habla sobre la importancia de vivir con una conciencia pura y sin mancha, lo que refleja un compromiso genuino con la verdad y la justicia. Mantener una conciencia cristiana sensible requiere esfuerzo continuo y vigilancia. El pecado, por su naturaleza, busca insensibilizar nuestra conciencia, volviéndonos complacientes e indiferentes. Por lo tanto, es vital que cultivemos hábitos espirituales que fortalezcan nuestra sensibilidad moral. Esto incluye la meditación en la palabra de Dios, la oración constante y la participación activa en la comunión de los santos, según Efesios capítulo 6, versículo 18. La conciencia es un regalo precioso que nos ayuda a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando descuidamos su orientación, corremos el riesgo de desviarnos del camino de la justicia. Necesitamos estar atentos a los signos de una conciencia cauterizada y buscar constantemente la renovación espiritual para mantener nuestra sensibilidad moral intacta, según Hebreos capítulo 10, versículo 22. Una conciencia activa y sensible es esencial para una vida cristiana auténtica. Es a través de ella que podemos discernir la voluntad de Dios y vivir de manera que le agrade. Debemos valorar y cultivar este regalo, permitiendo que nos guíe en todas las áreas de nuestra vida y nos mantenga firmes en la fe, según Romanos capítulo 14, versículos 22 y 23. Advertencia bíblica. En 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2, se nos advierte sobre los peligros de una conciencia cauterizada, que es el resultado de la exposición repetida a enseñanzas engañosas y comportamientos pecaminosos. Esto lleva a una insensibilidad moral y a una incapacidad de discernir lo correcto de lo incorrecto. La advertencia de Pablo es clara. En los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Una conciencia cauterizada es una conciencia que ha perdido su sensibilidad debido a la repetida exposición al pecado. Cuando elegimos ignorar las advertencias de nuestra conciencia y continuar en comportamientos incorrectos, comenzamos a endurecer nuestro corazón. Este endurecimiento progresivo nos vuelve insensibles a la voz del Espíritu Santo, que nos llama al arrepentimiento y a la rectitud, según Hebreos capítulo 3, versículo 13. La advertencia bíblica sobre la conciencia cauterizada no se limita a los tiempos antiguos. Hoy estamos presenciando un fenómeno similar en nuestra sociedad. Las personas están cada vez más expuestas a enseñanzas que distorsionan la verdad y promueven la aceptación del pecado. Los medios de comunicación, la cultura popular e incluso algunos líderes religiosos están contribuyendo a esta desensibilización moral, según 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 y 2. Para evitar una conciencia cauterizada, debemos estar firmemente arraigados en la palabra de Dios. Es esencial que nos alimentemos de las Escrituras diariamente, permitiendo que la verdad de Dios renueve nuestra mente y fortalezca nuestra conciencia. Debemos también ser selectivos en cuanto a las enseñanzas e influencias que permitimos en nuestras vidas, siempre buscando la guía del Espíritu Santo para discernir la verdad del error, según Salmos 119, versículo 11. La oración y la comunión con otros creyentes son igualmente importantes. A través de la oración
podemos pedir a Dios que mantenga nuestra conciencia sensible y alerta. La comunión con otros creyentes nos proporciona apoyo y aliento, ayudándonos a permanecer firmes en la fe y a resistir las tentaciones que podrían llevar a la insensibilidad moral, según 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Una conciencia cauterizada es una señal de alerta de que algo está profundamente mal en nuestra vida espiritual. Debemos tomar en serio las advertencias bíblicas y tomar medidas proactivas para mantener nuestra conciencia limpia y sensible. Solo así podemos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y evitar los peligros de una vida moralmente comprometida, según 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Destrucción del sistema innato. Una conciencia cauterizada es el resultado de rechazar voluntariamente la verdad y abrazar la falsedad. Comportamientos pecaminosos repetidos destruyen nuestro sistema innato de autogobierno, volviéndonos insensibles al pecado. La deterioración de la conciencia es un proceso gradual, donde cada transgresión ignorada o justificada debilita nuestra capacidad de discernir y reaccionar al mal. La destrucción de este sistema innato comienza con pequeñas concesiones. Inicialmente, podemos sentir una leve culpa o incomodidad al cometer un error, pero al justificar nuestras acciones, comenzamos a anestesiar nuestra conciencia. Este proceso puede compararse al acto de cauterizar una herida repetidamente. Con el tiempo, el área afectada pierde su sensibilidad, según Efesios capítulo 4, versículo 19. Enseñanzas engañosas y doctrinas falsas también desempeñan un papel significativo en la destrucción de la conciencia. Cuando somos expuestos repetidamente a mensajes que distorsionan la verdad bíblica, nuestra capacidad de discernir lo correcto de lo incorrecto se ve comprometida. Este fenómeno no es nuevo, ya fue profetizado en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, donde Pablo advierte sobre tiempos en que las personas no soportarán la sana doctrina. La falta de arrepentimiento genuino es otra causa de la destrucción de la conciencia. Cuando pecamos, la respuesta adecuada es el arrepentimiento sincero y la búsqueda del perdón de Dios. Sin embargo, cuando elegimos ignorar o minimizar la gravedad de nuestros pecados, estamos debilitando nuestra capacidad de sentir remordimiento. El arrepentimiento es crucial para mantener una conciencia sensible y alineada con los preceptos divinos, según Hechos capítulo 3, versículo 19. La influencia de la sociedad moderna no puede subestimarse. Vivimos en una era donde la moralidad a menudo se ve como relativa y los valores tradicionales están siendo constantemente cuestionados. Este ambiente puede llevar a los cristianos a comprometer sus principios y aceptar comportamientos que antes serían inaceptables. La presión para conformarse a los estándares del mundo es intensa, pero debemos recordar las palabras de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nos exhortan a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Redefinición de los estándares morales. La sociedad está redefiniendo lo que es moralmente aceptable, celebrando comportamientos antes considerados pecaminosos. Esto es una clara evidencia de cómo las conciencias están volviéndose cauterizadas. Estamos presenciando un cambio profundo en los estándares morales, donde lo que antes se veía como incorrecto, ahora es frecuentemente celebrado y promovido. Esta redefinición es particularmente evidente en las actitudes hacia la sexualidad, la honestidad y la justicia social. Los medios de comunicación y la cultura popular desempeñan un papel crucial en la normalización de comportamientos inmorales. Películas, programas de televisión, música y otras formas de entretenimiento frecuentemente promueven valores que están en directa oposición a las enseñanzas bíblicas. Esto crea un ambiente donde el pecado se ve como aceptable o incluso deseable. La aceptación creciente de comportamientos sexuales inmorales, como la promiscuidad y el adulterio, es un ejemplo claro de este cambio. Lo que antes se consideraba un tabú, ahora se trata como normal, o incluso como un derecho individual.
Este cambio de actitud tiene un impacto profundo en la forma en que las personas perciben y reaccionan al pecado. La conciencia se desensibiliza, volviéndose cada vez más difícil para las personas reconocer la gravedad de sus acciones. La deshonestidad también está siendo cada vez más normalizada. En muchas áreas de la vida, desde los negocios hasta la política, la mentira y el engaño son frecuentemente utilizados para alcanzar objetivos personales. Esto crea una cultura donde la verdad es relativa y la integridad es sacrificada en favor del éxito o el beneficio material. La conciencia, expuesta repetidamente a estas prácticas, se vuelve cauterizada, perdiendo su capacidad de distinguir entre la verdad y la falsedad. La justicia social es otra área donde vemos una redefinición de los estándares morales. Mientras que la Biblia nos llama a defender a los oprimidos y buscar la justicia, a menudo vemos un desvío de estos principios en nombre de la conveniencia o el pragmatismo. La conciencia, que debería guiarnos a actuar con compasión y justicia, es suprimida por intereses personales o ideológicos. Para resistir a esta redefinición de los estándares morales, los cristianos deben afirmarse en la palabra de Dios. Debemos permitir que las Escrituras moldeen nuestros valores y comportamientos, en lugar de conformarnos a los estándares de este mundo. La oración y la comunión con otros creyentes son esenciales para fortalecer nuestra conciencia y ayudarnos a vivir de acuerdo con los principios bíblicos. Debemos buscar la guía del Espíritu Santo para discernir la verdad del error y actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Moralidad sexual. Los cambios en las actitudes hacia la moralidad sexual son evidentes en la sociedad moderna. Lo que antes se veía como inmoral, ahora es a menudo aceptado e incluso celebrado. El sexo prematrimonial, las aventuras extramatrimoniales y otras formas de inmoralidad sexual están volviéndose cada vez más comunes, normalizadas por los medios de comunicación y la cultura popular. Este cambio refleja una profunda desensibilización de la conciencia moral. La Biblia es clara sobre los estándares de moralidad sexual, llamándonos a la pureza y la santidad. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 18 a 20, Pablo exhorta a los creyentes a huir de la inmoralidad sexual, recordándonos que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Sin embargo, la sociedad contemporánea frecuentemente ignora estas enseñanzas, promoviendo una visión permisiva de la sexualidad. Para resistir a estos desvíos culturales, los cristianos deben ser vigilantes. Debemos educarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos en los principios bíblicos de la moralidad sexual, cultivando una conciencia sensible y alineada con la voluntad de Dios. La oración y el estudio de las Escrituras son herramientas esenciales para fortalecer nuestra resistencia a las influencias negativas de la sociedad. Verdad y honestidad. La deshonestidad y la manipulación de la verdad son prevalentes en muchas áreas de la vida moderna. Desde los negocios hasta la política, la mentira y el engaño son frecuentemente utilizados para alcanzar objetivos personales. Esta tendencia es un reflejo de una conciencia cauterizada, donde la integridad es sacrificada en favor del éxito o el beneficio material. La Biblia nos llama a vivir con honestidad e integridad. En Efesios capítulo 4, versículo 25, Pablo exhorta a los creyentes a abandonar la mentira y a decir la verdad unos a otros. Sin embargo, la sociedad moderna a menudo ve la verdad como relativa, creando un ambiente donde la deshonestidad es aceptable o incluso incentivada. Para mantener una conciencia sensible a la verdad, los cristianos deben ser diligentes en buscar la honestidad en todas las áreas de sus vidas. Debemos ser ejemplos de integridad, resistiendo la tentación de comprometer nuestros valores a cambio de beneficios temporales. La oración y la comunión con otros creyentes son fundamentales para mantenernos firmes en la verdad. Historias bíblicas de conciencias cauterizadas. Las Escrituras proporcionan numerosos ejemplos de personajes cuyas conciencias fueron cauterizadas. Caín, Jezabel y Herodes
son solo algunos de los muchos que se alejaron de los caminos de Dios, permitiendo que sus corazones se endurecieran contra la verdad. Estas historias sirven como advertencias poderosas sobre los peligros de ignorar la voz de la conciencia. La historia de Sansón y Dalila es particularmente ilustrativa. Dalila, movida por la avaricia y la traición, intentó repetidamente descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Su persistencia en engañar y traicionar a Sansón revela una conciencia completamente cauterizada, insensible a la gravedad de sus acciones. Este ejemplo muestra cómo la exposición repetida al pecado puede llevar a la destrucción total de la conciencia. La traición de Dalila. La traición de Dalila contra Sansón es un ejemplo clásico de una conciencia cauterizada. Motivada por promesas de riqueza, manipuló a Sansón, explotando su debilidad y confianza. Su disposición a entregar a Sansón a sus enemigos sin ningún remordimiento demuestra la profundidad de su corrupción moral. Dalila no solo traicionó a Sansón, sino que también demostró una total insensibilidad al sufrimiento que causó. Su historia es un recordatorio sombrío de las consecuencias devastadoras de una conciencia cauterizada. Cuando permitimos que el pecado endurezca nuestros corazones, nos volvemos capaces de actos de traición y crueldad sin sentir culpa o arrepentimiento. La importancia de una conciencia viva. Una conciencia viva y sensible es esencial para la vida cristiana. Nos ayuda a discernir lo correcto de lo incorrecto y nos llama al arrepentimiento cuando pecamos. Mantener nuestra conciencia viva requiere una búsqueda continua de santidad y una disposición a permitir que el Espíritu Santo nos guíe y corrija. Resistir la tentación de desensibilizar nuestra conciencia es un desafío constante. Debemos estar vigilantes, cultivando hábitos espirituales que nos ayuden a permanecer sensibles a la voz de Dios. La oración, el estudio bíblico y la comunión con otros creyentes son prácticas esenciales para mantener nuestra conciencia viva y alineada con los preceptos divinos. Cambios en las actitudes en relación a la riqueza. La búsqueda incesante de riqueza y posesiones materiales puede fácilmente cauterizar nuestra conciencia. Cuando colocamos el beneficio material por encima de los valores espirituales, corremos el riesgo de volvernos insensibles a las necesidades de los demás y a las exigencias de la justicia. La Biblia nos advierte sobre los peligros del amor al dinero, recordándonos que la avaricia es una forma de idolatría. Para evitar que nuestra conciencia se cauterice por la búsqueda materialista, debemos cultivar una actitud de generosidad y mayordomía. Debemos reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios y debe ser usado para su gloria. La práctica regular de la generosidad, tanto en nuestro tiempo como en nuestros recursos, es una manera poderosa de mantener nuestra conciencia sensible a las necesidades de los demás y a las prioridades de Dios. Perdón y reconciliación. El perdón es una práctica central en la vida cristiana, esencial para mantener un corazón puro y una conciencia sensible. La falta de perdón lleva a la amargura y al resentimiento, corroyendo nuestra capacidad de amar y de vivir en armonía con los demás. Jesús nos llama a perdonar 70 veces 7, reflejando la infinita misericordia de Dios hacia nosotros. La reconciliación es el siguiente paso después del perdón. Involucra la restauración de relaciones rotas y la búsqueda de la paz. Mantener una conciencia limpia requiere un compromiso constante con el perdón y la reconciliación. Debemos estar dispuestos a liberar resentimientos y a buscar la sanación en nuestras relaciones, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien nos perdonó mientras aún éramos pecadores. Compromiso con Dios. En los tiempos modernos, muchas personas están volviéndose más enfocadas en placeres temporales que en su compromiso con Dios. La tecnología y el ritmo acelerado de la vida a menudo nos distraen, alejándonos de una vida de devoción y obediencia. Esta negligencia espiritual puede llevar a una conciencia desensibilizada, incapaz de responder al llamado de Dios. Renovar nuestro compromiso con Dios exige una reorientación de nuestras prioridades.
debemos colocar la búsqueda de una relación más profunda con Dios por encima de todas las demás actividades. Esto incluye dedicar tiempo a la oración, al estudio de las Escrituras y a la comunión con otros creyentes. Mantener un enfoque constante en Dios nos ayuda a cultivar una conciencia sensible y receptiva a su guía. Amor por la oscuridad. La tendencia humana de preferir la oscuridad a la luz es una característica fundamental de la naturaleza pecaminosa. En Juan capítulo 3, versículos 19 y 20, Jesús describe cómo los hombres aman más la oscuridad que la luz, porque sus acciones son malas. Este amor por la oscuridad puede llevar a la erosión de la sensibilidad moral, volviéndonos indiferentes a la verdad y a la justicia. Para combatir esta tendencia, debemos buscar continuamente la luz de Cristo. Esto implica vivir de acuerdo con la verdad, confesando nuestros pecados y permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme. La práctica regular de la autoexaminación y el arrepentimiento es crucial para mantener nuestra conciencia sensible y alineada con la voluntad de Dios. Engaño y autoengaño. El autoengaño es un peligro constante en la vida espiritual. Es fácil convencernos de que estamos viviendo correctamente cuando, en realidad, nos estamos desviando de los caminos de Dios. Jeremías capítulo 17, versículo 9, nos recuerda que el corazón es engañoso sobre todas las cosas. La complacencia espiritual puede llevar al autoengaño, donde creemos que estamos espiritualmente saludables cuando no lo estamos. Para evitar el autoengaño, debemos ser implacables en nuestra búsqueda de la verdad. Esto implica la disposición a confrontar nuestros propios pecados y debilidades, permitiendo que la palabra de Dios y el Espíritu Santo revelen áreas de nuestra vida que necesitan corrección. Vivir una vida anclada en Dios requiere honestidad, humildad y una constante disposición para cambiar. Un llamado a la vigilancia. En un mundo donde la sensibilidad moral está siendo constantemente erosionada, la urgencia de mantener una conciencia viva y alerta nunca ha sido tan grande. Somos llamados a ser vigilantes, cultivando una vida de oración, obediencia y devoción a Dios. La conciencia es un don precioso que nos guía en el camino de la justicia, y debemos protegerla diligentemente. La oración, el estudio de las Escrituras y la comunión con otros creyentes son herramientas indispensables para mantener nuestra conciencia sensible. Debemos estar siempre atentos a las advertencias del Espíritu Santo, permitiendo que Él nos guíe y corrija. Solo así podemos vivir de manera que honra a Dios y refleja la verdadera esencia del Evangelio. Que seamos siempre vigilantes y proactivos en nuestro caminar espiritual, manteniendo nuestras conciencias limpias y sensibles a la voz de Dios.